Siempre es un gusto saludar, estimados amigos y colegas. Les habla Fernando Quispe Poma, creador del sistema Pacioli. En esta oportunidad vamos a hacer un recorrido revisando los aspectos esenciales de la nueva versión de nuestro sistema. Pacioli en su versión 7, denominado Pacioli Transformer, está ya bajo, podría decirse, de los lineamientos del Plan Único Contable Tributario. En ese sentido, el módulo Plan de Cuentas es esencial para hacer frente a estos cambios que se han dado recientemente, y proponemos un plan de cuentas nuevo, es el que está aquí a la izquierda, el cual íntegramente ya está relacionado con el PUCT. En ese sentido, más allá de los aciertos o desaciertos del PUCT, estamos planteando un plan de cuentas que guarda similitud, guarda correspondencia con el PUCT, pero siempre aclarando que este plan de cuentas propio de la empresa es totalmente configurable. Desde el segundo nivel podemos trabajar hasta 6 niveles, entonces tranquilamente puede ser adecuado a las necesidades que tenga cada empresa. Además de que este plan de cuentas abarca los 8 tipos de empresas. Entonces tenemos aquí los 8 tipos de empresas guardando relación, repito, con el PUCT. Ahora, en el caso del plan de cuentas PUCT integrado, lo podemos revisar, lo tenemos aquí. De igual manera, tenemos la integridad del plan de cuentas PUCT en sus 8 tipos de empresas. También tenemos un gestor en este mismo módulo. Respetando la estructura del PUCT, podemos adicionar, modificar, hacer los ajustes pertinentes, siempre respetando la estructura, y en este caso todo se trabajaría bajo el nivel 5, ¿no? Que es el nivel analítico que impuestos adicionales. Siendo estructurado todo nuestro plan de cuentas, vamos a ver ahora qué podemos hacer. Tenemos 2 formas de trabajar. La primera, relacionada a lo que es la elaboración o generación de comprobantes contables de manera manual, y la segunda de manera automática en base a los RCBs. En el primer caso, registrar comprobantes contables nos permite hacer o elaborar de manera manual comprobantes en función de lo que significa la parte de ajustes, la parte de contabilización de ingresos y salidas que no tengan que ver con los RCBs. Por ejemplo, vamos a ver un comprobante de egreso, una fecha X, colocamos la glosa correspondiente. Podemos trabajar también con lo que significa nuestros códigos auxiliares. Es una alternativa que estamos planteando, ya lo vamos a ver. Y aquí directamente podemos agarrar nuestro plan de cuentas. Usamos las cuentas que vean convenientes. Podemos buscar aquí también por las iniciales de la cuenta. Entonces podemos tener todo tipo de búsquedas personalizadas. Por ejemplo, aquí tenemos, en el caso de un gasto, vamos a ver, podemos ir a un gasto. Pueden ser viáticos, simplemente digitamos el importe y cursor abajo y volvemos a usar nuestro buscador, en este caso la cuenta caja, y directamente hacemos el crédito correspondiente. Entonces esta parte es la más sencilla para asientos de ajuste, traspasos, todo lo que implique asientos manuales. La otra opción que tenemos está en lo que significa el registro de compras y ventas. Entramos al registro de compras. De igual manera, desde aquí también podemos ir registrando manualmente todas nuestras facturas de compras, o alternativamente, si ya tenemos concluido el mes, podemos importar directamente desde un archivo de Excel que lo podemos obtener bajando desde la plataforma SIA. En este caso vamos a ver aquí en el modo de importación, agarramos un archivo con el formato correcto y simplemente hacemos la opción de copiar.
Va a ser muy importante, sin cabeceras, solo los registros. Con las columnas exactas hacemos control C, regresamos a nuestro sistema, formato Excel y cargamos toda esa información. Con eso de manera precisa vamos a validar también, y con eso ya vamos a tener aquí. Ahora, ¿cómo registramos de manera automática? Agarramos el primer registro, nos vamos a modo de registro y aquí tenemos una pantalla que nos permite ver de manera instantánea y dinámica la cabecera de nuestras facturas, la parte numérica y el contenido en cuanto a cifras y los diferentes impuestos que forman parte de lo que es el RCB Compras. Asimismo tenemos aquí en la parte izquierda el asiento contable generado automáticamente. Ahora es importante que para cada, en este caso proveedor, se va configurando, se va asignando diferentes cuentas contables en función del tipo de adquisición que se hace o el servicio, lo que corresponda. En ese sentido, nuestro sistema tiene un amplio historial para poder configurar las cuentas contables. Ya no estamos limitados a 2 cuentitas del debe del haber, sino que tenemos en este caso, por ejemplo, 10 cuentas para el debe. Entonces podemos habilitar diferentes grupos, y en el caso de las salidas para el correspondiente pago puede ser, tenemos 5 cuentas, puede ser caja, banco, cuentas por pagar. Esto va a depender mucho del tipo de transacción que estemos realizando. Una vez efectuado esta configuración, ya se mantiene como un historial, y si fueran recurrentes los proveedores, en la siguiente oportunidad que el sistema encuentre el NIT específico, va a aplicar directamente estas cuentas contables. Por supuesto, esto podemos cambiarlo en cualquier momento en función del tipo de compra que se haga. En base a eso se genera automáticamente los asientos. Aquí podemos hacer un recorrido factura por factura y nos va mostrando dinámicamente los datos de nuestra factura y su asiento correspondiente. Por supuesto, también una vez configurado podemos realizar la contabilización de todo el mes, o alternativamente, si fuera mucha la información, tenemos opciones también de agrupación, tanto por una fecha, en fechas, por el mes, por los proveedores, o alternativamente podemos aplicar un criterio indicando a partir de qué importe pueden ser agrupados y a partir de un importe por encima del cual se considere un asiento de manera separada. Entonces tenemos todas esas opciones para poder generar asientos totalmente automáticos. De la misma manera, en el caso del registro de las ventas, tenemos la misma modalidad de poder importar, va por formato establecido, y también tenemos lo que significa el mismo módulo adecuado ya en este caso a las ventas, donde ya se contabiliza totalmente automática la parte de los impuestos. Por ejemplo, aquí tenemos impuesto a las transacciones que se aplica. Por supuesto, nuestro sistema en los casos especiales de tasa cero, en el caso por ejemplo de los libros, no correspondiera, entonces podemos configurar que no se aplique. Entonces va a ser muy importante aquí. Justamente existe una diferencia en el caso de los ingresos, y en este caso, por ejemplo, tenemos para el ingreso de dinero tenemos 5 cuentas, y por el tipo de ingreso podemos tener hasta 3 categorías, cada uno con 3 o 4 cuentas de ingreso. Como bien saben, ya en la parte de impuestos está regulado en el sentido de que cada empresa debe identificar el tipo de ingreso que tiene. Puede tener varias actividades, entonces esta interfaz, este historial nos permite hacer ese tipo de separación y tener correctamente clasificado nuestras cuentas de ingreso. Y aquí en la parte tenemos en los casos especiales, según a quien se haga la venta, podemos marcar que se contabilice o no se contabilice el IT.
Entonces tenemos toda una interfaz que nos permite hacer ese tipo de variantes. Entonces con esta parte estaría ya generando automáticamente. Luego tenemos, una vez generada nuestra información, tenemos el centro de control de todo lo que significa nuestras facturas generadas. Y aquí es muy importante separar lo que son los registros de compras que vienen desde los asientos automáticos. Entonces siempre vamos a tener certeza qué asientos nos los ha hecho el sistema, en el caso de las compras, en el caso de las ventas, y como corresponde también vamos a tener la facilidad de identificar qué asientos hemos hecho de manera manual. Asimismo, podemos revisar los ingresos que no hayan provenido de ventas, ingreso de dinero, traspaso, registrar intereses, también los asientos de diario que hemos hecho y los ajustes correspondientes. Entonces tenemos toda una interfaz para poder buscar la información y validar en función del tipo de información contable que hayamos registrado. Entonces desde aquí un comprobante lo podemos revisar. Ahí tenemos las opciones. Este es un comprobante de ajuste, por ejemplo, lo que es una compensación, los ajustes de redondeo. Entonces tenemos la opción de poderlo ver en su versión impresa. Ahí lo tienen. Todos nuestros comprobantes llegan un código QR de seguridad. Entonces, en ese sentido, está completísimo la interfaz y los informes en cuanto a la generación de comprobantes. Ahora, en cuanto a reportes, lo que tenemos es el clásico mayor de cuentas, pero ya en este caso con un carácter analítico. Por ejemplo, podemos ver la cuenta crédito fiscal. Ahí lo tenemos. Nos va a hacer un reporte entre las fechas iniciales y finales. Podemos ver también por cada mes como corresponde el corte fiscal, y podemos ir viendo qué débitos o créditos de dónde provienen. En este caso, por ejemplo, en el mes de marzo vamos a revisar qué asientos automáticos han venido de nuestras compras. Entonces simplemente actualizamos y aquí nos dice todo lo que se han generado de manera automática. También podemos ver, si fuera crédito fiscal, podemos ver desde las ventas qué es lo que ha venido. Entonces tenemos un mayor de crédito fiscal de los comprobantes de ingreso. Obviamente aquí es una variante, debería de corresponder. Lo vamos a ver el comprobante desde aquí. Tenemos por la venta de mercaderías y obviamente tenemos un descuento en ventas que nos ha generado un crédito fiscal. Entonces es muy importante para poder hacer un rastreo, verificar de dónde han venido los diferentes créditos y débitos en un mayor de cuentas. Lo más importante, la parte de lo que significa los estados financieros. Como ya tenemos todo enlazado al PUCT, simplemente ingresamos, confirmamos las fechas, procesamos y tenemos absolutamente listo los estados financieros de propósito general. En este caso tenemos una hoja de trabajo que nos va a mandar Excel. Tenemos el balance general, estado de resultados, el flujo de efectivo, la evolución al patrimonio y obviamente las notas a los estados financieros en formato Word. Entonces aquí jala la información configurada de la empresa y nos va a generar directamente de manera automática las notas a los estados financieros de manera automática. Por supuesto, nuestro sistema ha rescatado los párrafos más esenciales e importantes, los cuales pueden ser modificados totalmente en función de los saldos que genere nuestra empresa. Por el otro lado, para cumplir efectos de envío de información a impuestos nacionales, tenemos los dos reportes importantes que vienen a ser el balance de comprobación de sumas y saldos. Entonces lo tenemos a un solo clic.
tenemos una previa vista, podemos analizar, validar la correcta codificación, la sumatoria correcta de las columnas, y para efectos de envío simplemente 8 clics para que nos los prepare el archivo en formato Excel. Entonces ya lo tenemos aquí, ahí está con el formato exacto, los totales correspondientes. Solo quedaría colocar el nombre correcto al archivo y proceder al envío del SIAT. En el otro caso, para los estados financieros de propósito general, que ahora ha cambiado, simplemente la versión que tenemos aquí de la empresa con su propio plan de cuentas, simplemente eso se traduce en un archivo de Excel, lo generamos. Importante recomendación para nuestro sistema: tiene que estar habilitado o activado su Microsoft Office para que no tenga ninguna traba en el momento de generar, dado que nuestro sistema abre automáticamente el aplicativo Excel. Ahí lo tenemos, las 4 pestañas: balance general, el estado de resultados, flujo de efectivo y evolución del patrimonio. Entonces con esto estamos cumpliendo exactamente la información solicitada para impuestos nacionales. Para la empresa nos queda el balance general, que también lo podemos tener en su versión impresa. Ahí está el rubro de activos, cerramos y nos genera también lo que es el rubro de pasivos y patrimonio. De la misma manera, por ejemplo, en el caso de estado de resultados, la opción de imprimir, y lo tenemos todo listo. Entonces aquí no tenemos que hacer nada, simplemente confirmar la información y proceder a la impresión para efectos de tener nuestros estados financieros impresos. Por otro lado, un poco regresando ya a nuestro menú principal, es característica de nuestro sistema siempre facilitar el trabajo, por ejemplo, de las consultoras, en la cual hemos implementado desde la versión 5 de nuestro sistema todo lo que es el trabajo en equipo. Entonces, en ese sentido tenemos un módulo que nos permite separar nuestra contabilidad. Por ejemplo, el contador puede hacer el asiento de apertura de una X empresa y delegar al auxiliar, que un auxiliar haga todos los registros de compras y el otro auxiliar todo el registro de ventas. Entonces, como van a trabajar con el mismo sistema, cada uno va a hacer su trabajo que le corresponda, y llegado un momento va a exportar la información para que en la contabilidad central se lo pueda recuperar y en cierta forma consolidar. Entonces nos permite trabajar también de manera independiente. Obviamente es un sistema de escritorio, no trabaja en red, es muy importante aclarar, pero sí nos da la facilidad en cuanto al transporte, la facilidad en cuanto a dividir el trabajo. Por otro lado, también en la versión 6, la del diciembre 24, hemos implementado, y de ahí viene el nombre, hemos transformado la forma del registro de los asientos contables, y en ese sentido hemos implementado lo que es los códigos auxiliares y el concepto estructurado, ¿no? Y el concepto estructurado se refiere a que, por ejemplo, cuando hacemos una adquisición, cuando hacemos un traspaso, normalmente colocamos en la parte de concepto una relación genérica, digamos, ¿no? Pero en este caso lo que estamos haciendo aquí, vamos a verlo por ejemplo en el caso de un pago de energía eléctrica como ejemplo. Ahí lo tenemos, el comprobante. Entramos en modo de corrección. Este comprobante ha sido generado automáticamente por el módulo de RCB Compras, pero nosotros podemos personalizarlo, y lo que personalizamos justamente es la columna de concepto, ¿no? Entonces aquí hemos cambiado un poco, hemos hecho de manera más técnica el concepto. En este caso vamos a revisar de manera detallada. Identificamos nuestro concepto en diferentes columnas. Por ejemplo, utilizamos lo que significa los primeros 10 caracteres para identificar quién se ha beneficiado o qué tipo
de proveedor o cliente estamos identificando en este asiento contable. Luego tenemos 20 caracteres que nos identifica el documento que está respaldando esta contabilización o este comprobante. Luego tenemos la operación. Esto es muy importante en este caso, si se ha pagado lo que significa el servicio y se ha pagado con la cuenta bancos. Aquí tenemos el código que nos dé el banco. Esto nos va a servir para poder hacer la conciliación. Asimismo tenemos ya esto para el manejo de sucursales. Podemos identificar a dónde corresponde. Si fuera una empresa que tiene diferentes sucursales, libremente podemos codificar ya sea la ciudad o colocar sucursal 1. Y aquí finalmente una pequeña glosa para explicar el asiento. Entonces, ¿esto qué nos permite? Y un poco regresando al menú principal, nos permite entrar a este módulo de lo que significa los informes analíticos por código auxiliar y los filtros estructurados. En ese sentido, por ejemplo, agarramos todo lo que tenemos en códigos auxiliares. Esto es importante. Estos códigos auxiliares son alternativos al plan de cuentas. La idea es no inflar nuestro plan de cuentas cuando queremos saber el movimiento de una X persona en todas las cuentas contables. Entonces vamos a revisar, como por ejemplo, vamos a revisar todo el movimiento contable que ha tenido el código auxiliar perteneciente a Edgar Morales Mamani. Entonces hacemos doble clic y, como ven, inmediatamente el sistema va a hacer todo el movimiento de este código de E. Morales en todas las cuentas contables. Entonces aquí tenemos el señor Morales que ha pasado con la cuenta Banco Nacional de Bolivia. Entonces aquí tenemos salidas de dinero. En el caso de existencia de materiales y repuestos, le hemos hecho adquisiciones y como eran con documento, han generado el correspondiente crédito fiscal. Asimismo, el señor Morales ha tenido una cuenta de pasivo en proveedores en la cual se le ha pagado importes, ha ido haciendo pagos a cuenta y tenemos un saldo a la fecha X saldo. Y también el señor Morales está involucrado en la cuenta gastos generales. Entonces, esto es importante para hacer un rastreo del código auxiliar. Nos va a buscar en todas las cuentas contables y esto funciona justamente con lo que significa los códigos auxiliares que forman parte del concepto estructurado. Es una innovación, una creación mía, que de alguna forma, rompiendo esquemas tradicionales de la columna conceptos, lo hemos estructurado de manera más técnica que nos permita tener este tipo de análisis. Por ejemplo, también podemos buscar en el caso del señor Morales, digamos, agarramos este documento, la factura 83, ¿no? Asumiendo de que nos dicen queremos ver todo el historial de la factura 83. Entonces exactamente colocamos la factura 83. Por supuesto, ya tenemos que es una de las características colocar iniciales a los documentos. Por ejemplo, FAC nos denomina guión 83, que es una factura. Podemos tener un recibo, podemos tener una póliza. Entonces, de alguna manera vamos esquematizando e identificando con prefijos nuestros documentos. Podemos hacer filtros múltiples y es la segunda opción que tenemos en nuestros informes. En este caso queremos ver todo el historial que tiene que ver con la factura 83. Aplicamos el filtro y ahí lo tenemos. Revisando el reporte podemos ver que la factura 83 ha habido pagos del Banco Nacional de Bolivia, 3.500 bolivianos. Obviamente ha tenido que ver con una compra. Aquí está en materiales y repuestos, ha entrado por 3.045, ha generado el correspondiente crédito fiscal y también se ha movido en la parte de proveedores, donde ha habido los pagos parciales que tienen que ver obviamente con el señor Morales, ¿no? Entonces este tipo de informes nos permite hacer un rastreo exacto
para ver el criterio o la trazabilidad de lo que significa el origen, ya sea de débitos o créditos. Estos informes lo podemos mandar tranquilamente a un reporte en Excel. Entonces ahí tienen un reporte completo en Excel para poder hacer análisis. Es un pequeño ejemplo. Esta información puede ser grande en función del movimiento que puede tener un auxiliar o un determinado documento. Asimismo podemos hacer rastreo también de números de contrato. Más que todo está enfocado en ese sentido nuestro sistema. Podemos colocar un número de contrato y podemos revisar si ese contrato cómo ha originado débitos y créditos. Esto nos sirve para hacer seguimiento a respaldar lo que es la bancarización cuando existan contratos de por medio, pagos parciales. Entonces se aplica de manera sencilla con este reporte. Bien, creo que es un repaso esencial.